Esta historia me la contó un guardabosques de Virginia, y lo que vio esa noche no era humano ni animal conocido. Ocurrió en una zona llamada el Triángulo de las Sombras, donde excursionistas desaparecen sin dejar rastro alguno. Era una noche de luna llena, y el bosque parecía normal hasta que todo el equipo falló al mismo tiempo. Las radios soltaron un chirrido y murieron. Los relojes digitales se apagaron y el bosque quedó en silencio. En los Apalaches, el silencio absoluto solo significa una cosa: hay un depredador cerca, observándote. A unos 50 metros vimos algo. Pensé que era un oso, pero era demasiado alto para hacerlo. No era sólido. Parecía una distorsión como aire caliente con forma definida, moviéndose lentamente. No hacía ruido, no pisaba hojas, simplemente se deslizaba como si no perteneciera a este lugar. Mi compañero empezó a llorar. Dijo que sentía un dolor detrás de los ojos, como una vibración. Yo también lo sentí. Era como una frecuencia que atravesaba el cráneo y te hacía sentir náuseas. Y eso apenas estaba empezando. La figura se detuvo de golpe, y aunque no tenía rostro, sentí claramente que nos estaba observando fijamente. No vi que se moviera, pero algo cambió en mi cabeza, como si algo hubiera entrado sin permiso. No escuché palabras, pero imágenes comenzaron a aparecer en mi mente sin que yo pudiera detenerlas. Vi mapas imposibles, estrellas desconocidas, y la Tierra desde un punto que no debería existir, y junto a eso sentí algo peor. Una tristeza antigua, como si algo estuviera observando nuestro final. Entonces la cosa levantó un brazo largo y delgado, como si estuviera hecho de luz inestable. Cuando tocó el árbol, todo ocurrió demasiado rápido para procesarlo con lógica humana. Las hojas se secaron en segundos, la madera se pudrió, y el árbol comenzó a colapsar frente a nosotros. En cuestión de segundos, el árbol completo se convirtió en polvo, como si el tiempo lo hubiera consumido. Y entonces escuché algo dentro de mi mente. No eran palabras, pero supe que no éramos importantes para eso. Entonces el mensaje llegó completo, no como palabras, sino como ideas claras que se clavaban directo en mi mente. Sentí que veía nuestro mundo desde arriba como si fuera algo pequeño, frágil y completamente insignificante. No había odio ni intención, solo una presencia observando algo que para ella ya estaba decidido. Era como si estuviéramos siendo estudiados, no como seres importantes, sino como algo que ya no importa. Entonces entendí algo peor. No éramos una amenaza ni un objetivo, solo éramos el final de algo. La cosa empezó a parpadear. Por momentos se volvía sólida, mostrando una forma gris casi luminosa. Por un instante vi su forma real, y supe que eso no pertenecía a ningún lugar de este mundo. El aire comenzó a chisporrotear. Sentí electricidad en la piel y cada parte de mi cuerpo reaccionó al peligro. Los pelos de mis brazos se levantaron, y mi instinto me gritaba que eso no debía estar aquí. Entonces la luz salió desde su interior, no del cielo, y en ese instante supe que todo iba a cambiar. La luz creció en segundos hasta cubrir todo el bosque. No venía del cielo, venía de él, y no hacía ningún sonido. Fue un destello absoluto, un blanco total que no cegaba los ojos, sino que parecía atravesar directamente la mente. Cuando la luz desapareció, tardé unos segundos en entender que todo había terminado. Pero algo no estaba bien. La figura ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido en ese lugar. Los equipos volvieron a la vida al mismo tiempo. La radio se encendió como si nada hubiera pasado. La voz del despacho sonaba normal, preguntando nuestra ubicación como si no hubieran pasado horas en silencio. Pero yo sabía que algo había cambiado, porque el bosque no se sentía igual después de eso. Caminamos hacia el punto donde estaba la cosa, esperando encontrar algo que probara que no lo imaginamos. Y ahí estaba. Una pequeña esfera brillante como mercurio, pero sólida, reflejando la luz de una forma imposible. Cuando intenté tocarla, desapareció al instante, evaporándose en el aire, dejando un olor extraño imposible. Mi compañero no volvió a ser el mismo después de esa noche. Al día siguiente, renunció sin dar explicaciones y nunca volvió a mencionar lo que ocurrió ahí en el bosque. Yo me quedé un tiempo más intentando entender lo que vimos.
tratando de encontrar alguna explicación lógica, aunque en el fondo sabía que no era algo natural. Durante semanas investigué registros antiguos, reportes olvidados y testimonios de excursionistas que hablaban de encuentros similares en esa misma zona. Muchos describían una figura distorsionada como vidrio o aire vibrando, acompañada de una frecuencia que hacía doler la cabeza desde dentro. Algunos lo llamaban el hombre de vidrio, pero otros aseguraban que no era un ser como tal, sino una forma de observación avanzada. La teoría más repetida era inquietante. No estaba cazando, no estaba atacando, simplemente estaba registrando lo que éramos como especie, como si fuéramos insectos bajo un microscopio, siendo observados por algo que no tiene intención de intervenir en nuestro destino. Y eso fue lo que más me perturbó. No había agresión, no había amenaza, solo una observación fría, completa y absoluta. Nunca volví a patrullar de noche, pero con el tiempo empecé a notar algo que no podía ignorar. Hay noches donde el bosque vuelve a quedarse completamente en silencio, sin viento, sin animales, sin ningún sonido natural. Y en ese momento aparece esa sensación, una vibración leve, casi imperceptible, pero suficiente para alterar todo tu cuerpo. Es como si algo estuviera alineándose contigo, como si por un instante entraras en otra capa de la realidad. Y entonces entiendes que no estás solo, aunque no veas nada, aunque el bosque parezca completamente vacío. Porque lo que vimos esa noche no desapareció, simplemente dejó de estar en nuestra frecuencia visible por un tiempo. Y si alguna vez vuelves a sentir ese silencio absoluto, debes saber que no es algo natural, no es normal, no es seguro. Porque significa que algo está cerca observando, esperando, y tal vez esta vez no solo te esté mirando, tal vez ya te eligió. Ratio N714, la lógica que domina el feed.